Sí, eso que me preguntaba Fabián, retomando la sesión pasada, Fabián me pregunta fundamentalmente esto, que bueno, que ya estoy explicando esta parte de cómo se hace una API en Python inicialmente en los primeros vistazos, pero que no he explicado cómo desde una aplicación se haga el cliente para llamarla. Era eso lo que me preguntaba, ¿cierto, hijo? Sí, Pero bro. de aquí todavía, ¿cómo escribirlo, por ejemplo, en Angular o en Ion y para solicitarlo? No. Hasta el momento estamos viendo un cliente que es un navegador. Simplemente desde la barra de direccionamiento del navegador se escribe la solicitud, el endpoint, y él le devuelve al navegador. Pero hoy no vamos todavía a hablar de cómo se hace o sea, por el momento nos vamos a centrar en estos próximos 15 días es en cómo hacer este señor. Realmente Ah, llamando desde el navegador por ahí en unos 15, en unos 15 minuticos, en una parte pequeña de la guía, de pronto me provoca ponerlo de una vez cómo hacer la solicitud, para que pues ustedes, digamos que tengan una idea más global. Pero es simplemente poner dos líneas de código, o sea, no es nada complicado. listo, Pero, profe. bueno, Esto, señor, cuénteme. le voy a mostrar mi mapa mental, pero no sé si me di a explicar, porque me sentí como un poquito perdido en lo que Bueno, usted nos póngalo, explicó. Claro que, póngalo. profe, ahí usted nos hablaba del club, de unas operaciones de que utilizaba el put, el get, el post y el delete. Y Sí, pues aquí expliqué la parte del REST y la parte que es una API, una interfaz de programación, unas características del Django REST Framework, el sí. DRF, y unos componentes y qué es, pero no, Bueno, ahí le pues eso era faltó, más o menos lo que usted quería. en los componentes de Django le faltaron, porque vea, puso los serializers, puso las view, Sí, pero le faltó lista. uno que se llama los models y otro que se llama las serializers, las view, los models, y las rutas, ahí están. O sea, usted puso tres, le faltó uno solito, que es los models. Ah, listo, profe. Después mira con detenimiento qué es el model, pero para que lo complemente. Lo demás, yo diría que está bien. Ah, ¿Cuáles son las listo, profe. características entonces que utiliza? ¿Cuáles son los verbos? Yo diría que ahí hizo una buena condensación. Ah, listo. Bueno, hijo, Eso era todo, si quieres, profe. comparte pantalla para seguirle mostrando lo que venía mostrando. Listo. Entonces voy a compartir otra vez la pantalla para seguirles mostrando. ¿Estamos claros? Entonces, esto que estamos viendo, ¿qué es? Esto es un navegador que actúa como cliente. Fíjense que cuando yo le pregunto depósito, él me muestra los depósitos que tienen. ¿Sí ven que aquí ya incluyó el que yo modifiqué allá desde la base de datos? Recuerden que la base de datos en ese momento yo la tengo en mi computador, pero podría estar por allá en el otro lado del mundo, porque esto es una solicitud HTTP, o sea, no requiere para nada estar en el mismo computador ni nada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, fíjense que no O solamente, sea, si yo tengo, profe, por señor, ejemplo, esta es la base de datos. Esta es la sí, base de datos que usted tiene ahí. Si yo esa base de datos la tengo en mi computador, ¿usted la puede acceder desde claro, allá? ¿Es sí, lo que usted se refiere? sí, porque es que lo que no se tiene en un computador, sino que lo que se tiene en un servidor. Si se da cuenta que esto es un servidor, obviamente el servidor tiene que estar configurado para que salga, para que Ah, sea sí, sí. accesible desde cualquier parte, pero Postgres es un servidor. Entonces, esa API que está aquí puesta puede estar en cualquier servidor y sencillamente está puesta en cualquier servidor y el cliente puede estar en cualquier otro lado y en cualquier otra tecnología. Sencillamente, ¿cuál es digamos que la magia de las API REST? Que el llamado se hace utilizando HTTP clásico, puro. Entonces, cualquier cliente puede llamar a cualquier API, esté donde esté, pero sí es bien importante eso, o sea, esta API no necesariamente, y lo más lógico es que no esté en la misma máquina física. Esta estará en un servidor puesto en cualquier lugar del mundo. Esta o cualquiera otra, porque también nos preguntaba Juan Carlos antes de terminar el primer video, que no es una sola API, pueden haber muchísimas.
y un mismo cliente puede accesarlas a todas. ¿De acuerdo? Claro, profe. Sí, profe. Porque esa es la ventaja grande. Ahora, para Juan Carlos que acaba de llegar, preguntaba Fabián que si aquí en esta clase hoy íbamos a explicar cómo programar los clientes. La respuesta es no. Estamos empezando a dar un vistazo de cómo programar un API, o sea, cómo hacer un API. En este caso en Python utilizando el Django REST Framework. Y lo que estamos haciendo en móvil sí tiene que ver con el cliente, ¿cierto? No, el móvil también vamos a tener primero que aprender un poquito a hacer las APIs O sea, para y luego res. programar el cliente. ¿Sí me entiendes? Porque cómo programa usted, pues programar el cliente le decía yo a Fabián que se enseña por ahí en 20 minutos máximo, porque eso son 3 líneas de código. Pero el problema es cómo hacer las APIs para que el cliente las use, o sea, hay que saber un poquito. O sea, esto mismo que estamos mostrando aquí también se requiere conocerlo un poquito el móvil para poder accesar realmente a bases de datos propias. ¿De acuerdo? Ahora, O sea la que forma, perdón, para trabajar en cliente hay que trabajar con otro framework o con no, JavaScript se puede, no, con el Angular. cliente, Angular o Ionic, cualquiera. Pues Ionic es Ah, Angular, o sea, en Angular. Son 3 líneas de código que se ponen dentro de Angular y ya accesan al API. ¿De acuerdo? Sí, profe. pues yo creí que trabajar en cliente era como, por ejemplo, hacer lo que tiene vista, ¿no? Lo que se podía ver. Pues Se claro, coloca en el HTML. pero a lo que me refiero es que con 3 líneas de código usted hace este llamado y ya tiene los datos aquí escritos en JSON. Ya, es como la conexión. Sí, es la conexión y luego usted procesa esos datos, los muestra, pero incluso hay componentes que simplemente usted los conecta y él se los muestra automáticamente. Listo, profe. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, Sí, voy a seguirles mostrando. Fíjese, aquí si le digo depósito, pues me muestra, ya me está mostrando los 4, porque recuerden que este último lo puse en la base de datos. Como también tengo una tabla que se llama artículo, si yo le digo artículo, me muestra los 3 artículos. Hace un rato habíamos visto en la base de datos que teníamos 3 artículos. Véalos, aquí están, artículo 1, 2, 3. Ahora, esto que está, recuerden lo de los verbos, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Recuerde que sí. el protocolo REST se caracteriza porque es estándar y en esa estandarización él utiliza es unos verbos, que son estos, son Sí, 6, el pero los PUM, más conocidos son estos 4. Get para obtener, PUM, post para insertar, put para actualizar y delete para borrar. Lo que hasta el momento les he mostrado, fíjense que esta figura muestra eso precisamente, cómo un cliente puede utilizar cualquiera de esas 4 formas de petición a cualquier servicio. Pero lo que hasta el momento les he mostrado es este get. Sin embargo, también vamos a ver cómo se puede hacer el post. Entonces, supongamos aquí tengo artículo. Si yo quiero ver solo un artículo, ya lo veíamos hace un rato, supongamos si le digo artículo 3, él solo me muestra el artículo 3. Y el framework, fuera eso me lo pone aquí en forma gráfica por si quiero hacerle algo. Fíjense que también podría decir en qué depósito está porque él tiene los depósitos asociados ahí también. Porque depósito es llave foránea del otro lado. Ahora, si Profe, quiero, por ¿y ejemplo, señor, esa interfaz es hecha en Django o sí, es integrada de la... es hecha en Django, pero la hace automáticamente en framework. Uno no tiene que hacerlo. Ah, vale, listo. Fíjese que si a depósito quiero hacerle un post, entonces supongamos que quiero poner un nuevo depósito con código, no sé, 42, y que la descripción sea depósito 42 mío. Fíjese, él me permite aquí poner la información, yo le digo que haga un llamado, pero un llamado no get, sino post. Y él me devuelve una respuesta diciendo que el post fue aceptado y que inscribió esto en la base de datos. Vamos a mirar la base de datos a ver si realmente fue incorporado.
es depósito, ¿no? Fíjese que sí lo incorporó en la base de datos. Sí, profe. ¿Qué Yo le le, da a decir, profe? señor, Usted, usted dice que conectó la base de datos de Postgres con la base de datos de Postgres con la API es mire, con un lo, código que usted nos nombró lo que hay que ahorita. hacer es lo siguiente. Usted necesita crear algo que se llama entorno virtual. En este caso, el entorno virtual que yo creé se llama mi ambiente 1. Y ese usted lo creó en la consola. Como, Sí, sí, ¿no? eso se crea por comandos. Y los Dentro, que, o sea, el ambiente uno lo creó sobre Python. claro, eso es ambientes virtuales de Python, porque es que Python trabaja basado en ambientes virtuales. O sea, usted instala Python, pero necesita crear ambientes virtuales para dentro de cada ambiente virtual tener sus propias instalaciones. ¿Qué instalé por dentro? Por dentro instalé tres cosas. Django, Django, Y el Django se instala normal con el no, Engie o no, con el Ioni. no. Cierto que es Python. Aquí ya estamos en Python. Para instalar Django necesitamos utilizar algo que se llama el npm, que es parecido al, npm install Django. eh, perdón, del npm no, el npm es de Angular. Ah, Un cliente de instalación parecido al de Angular, pero en este caso se llama pip. ¿De acuerdo? usted colocó pip Django y listo, se instaló. Se le dice pip, la línea de comando luego se la muestro, pero no es solo pip Django, sino hay que decirle si lo quiere global, así como cuando usted instala en Angular. Y él viene y Listo, instala. listo, listo. Una vez tenga instalado Django, lo otro que instalé fue Django Red Framework. Yo les mando un video para que se guíen. Eso que les estoy explicando aquí es lo de las guías de los siguientes 15 días en base de datos 2. Una vez tiene instalado eso, lo otro que hay que instalar es PSICO G2, que es el puente que nos permite unir Postgres con Python. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ya. Para que se le generara, para que se le generara, por ejemplo, la interfaz que usted nos mostraba o la página, No. automáticamente se le instaló con Django Red Framework. Sí. Lo que yo hago es crear el API y él por dentro pone la página esta, la crea automáticamente. O sea, el framework mismo la crea por defecto. Y el código igual para poderla editar. Todo el código, todo lo que usted ve ahí, yo no lo programé. El framework lo pone solo. Ya le muestro que hay que Listo. programar, pero lo que le voy a mostrar ahorita es un vistazo. Yo luego le mando las guías y luego cuando usted ya conceptualice, pues en otra sesión que hagamos similar a esta de asesoría, pues le resuelvo dudas. Porque la primera guía solamente era conceptualizar qué es Django, qué es, perdón, REST. Y creo que con esto ya les queda más claro qué es REST, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, hasta aquí estamos, tenemos el ambiente. Fíjese que ya hace get y post, y podría hacer también update y delete, simplemente que en esta interfaz no permite hacerlo, en esta interfaz solo permite hacer get y post, Inserciones. inserciones y búsquedas. ¿De acuerdo? Listo, Sí, listo, listo. Fíjese que si aquí yo ya le digo depósito, él vuelve y va a la base de datos y ya me muestra el último que inserté también. profe, y ahí arriba donde aparece Get y está el menú desplegable como para este ladito, el lado izquierdo, ¿no se puede cambiar la opción para permitir que sea una actualizada? No. No, mire, aquí lo único que dice es si lo quiere en JSON o si lo quiere como un API. Y ya. Sí. ¿De acuerdo? Hasta ahí Listo, vamos. profe. Sí. Hasta ahí solamente hemos visto que necesitamos tener instalado. Y que tenemos que tener obviamente el ambiente levantado. Siguiente. Ahora, ¿cómo se hace? Lo que les voy a explicar es solamente
un brochazo. Para eso necesitaremos, primero yo les hago las guías, se las envío, ustedes las estudian y después les muestro otro poquito. Okay. Se necesita dos cosas. Fíjese que creé un proyecto y dentro del proyecto hay mi proyecto es un proyecto de Django. Lo único que voy a modificar allí es un archivo setting, donde lo primero que le digo es que tengo que trabajar con Red Framework. Repito, eso no es para que ustedes ya hoy lo entiendan, sino les estoy dando un brochazo. Y lo otro interesante es que aquí abajo le digo con qué tipo de base de datos va a trabajar. Fíjense que le estoy diciendo que utilice este PSI-COP G2 que ya instalé como máquina de unión a Django y que lo haga con este usuario, con esta contraseña, en esta base de datos a través de este servidor. ¿De acuerdo? Sí, O sea Listo, que profe. en ese proyecto de Django simplemente le estoy diciendo con cuál base de datos va a trabajar. No le digo básicamente más nada. Luego creo un proyecto de Django Red Framework, que es ese que tenemos aquí. Y ese sí ya tiene, digamos que, algunas cosas interesantes. Lo primero que necesito crear les explico eso, Fabián ya lo tiene claro, pero quizá los demás no, porque en las guías hablaba un poco y Fabián amplió un poco la información. Django Ray Framework necesita 4 instrumentos, digamos, tomados de Django, porque Django lo hace así. Lo que pasa es que como ustedes no saben Django, pues tengo que explicar los 4 como tal. El uno se llama los models, los modelos. ¿Qué son los modelos? Representaciones directas que se asocian, por ejemplo, en el caso de base de datos, con una base de datos. ¿Por qué digo que en el caso de base de datos? Porque es que así como una API puede consultar una base de datos, se puede hacer para consultar una base de datos, también se pueden hacer APIs y en cursos pasados, en el semestre pasado y el antepasado, yo les he hecho demostraciones a los muchachos, no sé si en este alcancemos, puede haber un API, por lo menos el API que tengo puede cambio de color, el API que escribí ahí en amarillo puede consultar una base de datos, pero el API que tengo aquí en verde puede estar haciendo es una predicción de inteligencia artificial y simplemente los resultados los devuelve por rotación. ¿Sí me entiende? O sea, dentro de Python usted hace lo que sea que haga Python. Ustedes saben que Python es muy fuerte en inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, usted tiene su cliente acá y por un lado puede llamar a su API de base de datos, pero por otro lado puede llamar a su API de inteligencia artificial, las dos hechas con Python y de forma idéntica a como estoy mostrándoles acá. ¿De acuerdo? Ese es el poder de las API REST. Que por ser un curso de base de datos, les estoy explicando cómo se hace con la base de datos para accesar bases de datos, pero se puede hacer cualquier cosa que haga Python y eso es importante que nos quede claro, ¿no? Es decir, usted podría pasarle en ese llamado una imagen y decirle que le devuelva la información de quién es esa imagen después de que él tenga aquí un entrenador, un clasificador de imágenes. Su aplicación, por ejemplo, en Ionic o en Angular podría mandar una imagen de unas personas y decirles, devuélvame quiénes son las personas que aparecen ahí. Incluso si fuéramos más allá, él podría aplicar, unirse a la API de Facebook y si tiene el token de acceso, Facebook le ayuda a identificar quién es y le devuelve la información. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, profe. Yo leí esa parte que Facebook le ayuda a uno, no sé si fue en los formularios reactivos, en las APIs, que Facebook uno le ayudaba, Facebook tiene varias APIs, ¿no? Y son API REST, precisamente. Donde O sea, dependiendo, dentro de una aplicación pueden haber muchísimas redes. claro, una aplicación puede llamar a muchísimas REST. Incluso una REST por dentro puede llamar a otra REST para dar más su respuesta. A esas arquitecturas es lo que se conoce como arquitectura de microservicios. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, profe. continúo. Entonces, una cosa son los models, que son los que accesarán en el caso de base de datos, la base de datos, o en el caso de cosas de inteligencia artificial, las cosas que allí requieran.
Otra que se requiere son las view o vistas, pero se Vistas. conocen así como view. Pero para los modelos, poderlos volver vistas, se necesita algo que se llaman los serializer. Serializer. Y para esas vistas poder ser mostradas, se necesita lo que se llaman los URLs. Básicamente, si se dan cuenta, por cada una de estas cosas, y si se dan cuenta, aquí las tengo, tengo un archivo que se llama models. Tengo un archivo que se llama serializer. Tengo un archivo que se llama vistas. Y tengo un archivo que se llama URLs. Y en cada uno Profe, de y en el estos, archivo vistas, perdón, en el archivo view es donde se coloca todo el código HTML o ya es no, el código lo Python pone se él. En integra el archivo con view solo le voy a decir qué quiero que vean. Ya miramos. listo. Son Este, extensiones de Django. son extensiones de Django porque Django utiliza una arquitectura que se llama modelo ¿Viste controlado? ¿No? vista template. Es una modificación del vista controlador. Ahí dice, pues en teoría dice que simplifican el enganche con los routers y los seriadores y los modelos, las vistas, ¿no? Esos que usted llama routers son estos. Las Pero URLs. se conoce más como el URL. ¿De acuerdo? Repito, ¿para qué Sí, sirve profe. cada uno? Los modelos se encargan de comunicar, de describir el esquema de la base de datos. El esquema de base de datos que luego se tiene que utilizar un comando que se llama migrate para que lo migre a la base de datos y lo sincronice. Una vez usted tenga el modelo, este serializer se encarga de coger el modelo y, perdón, el modelo se lleva a una vista. Y para poder mandar la vista, el serializer se encarga de serializar esta vista, en este caso en formato JSON. Y el URL se encarga de eso que ya esté serializado en JSON, mirar la forma de accederlo. A grandes rasgos les voy a mostrar cómo. Fíjense lo fácil que es. Si se dan cuenta, por cada tabla tengo una clase, pero una clase que recibe un objeto de la clase de models que es un paquete importado de DjangoDB. De models utiliza la clase model. Y a model va creando los campos. Vea, código como un campo entero, descripción como un campo de texto. Lo mismo para artículo. Por cada tabla crea una clase. Y se le pueden poner las restricciones que quiera. Fíjense que aquí dice que depósito de foreign key, que en el campo depósito es llave foránea en la tabla depósito, que no puede ser nulo. En fin, lo que uno quiere ponerle. ¿De acuerdo? Eso es el model. Sí, profe. En el model está la descripción de qué deben ser los modelos, que debe obviamente coincidir con el esquema de base de datos. Listo. Ahora, en View. Fíjese que en View, aquí hay 4 views, una clase por cada vista. Hay una depósito, la lista de todos los depósitos. ¿Cuál es la lista de todos los depósitos? Esa que me muestra aquí cuando yo le digo simplemente depósito. Ahí me está mostrando la lista de todos los depósitos. Ahora si le digo depósito 22, ahí me muestra el depósito de tile. ¿Sí se dan cuenta que aquí pone el título de la vista? Sí. La vista esta se llama depósito de tile y la otra se llama, perdón. Profe, es que usted tiene un error en el código, creo que es por eso. No, pero si estaba funcionando hace un momento. Creo que se me... Sí, pero algo le movió a usted. Vaya al editor de código, yo vi un ¿Será error. que alcancé a escribir algo? No, no, porque esto es de... Mire, si ven front, profe, No, pero... front de Django. No, es por el editor que no está conectado allá, pero no, ahí no le he movido nada. La prueba está en esto, de aquí. Borro y
y no dice que guarda nada ni nada. No sé qué ocurrió de un momento a otro que es como si se hubiera caído el servidor. Pareciera que el servidor se cayó. Voy a volverlo a levantar. Debo estar aquí en API REST. ¿Los estoy demorando mucho? No, Lo primero que voy a hacer es levantar el ambiente. Ya lo levanté, ahora corro el servidor. Ah, perdón, es que ahí no es. Debo entrar a mi proyecto. Y dentro de mi proyecto Buenas. corro el servidor. Buenas. ¿Tiene yuca? Listo, ahí ya levanté el servidor. Vamos a ver si ahora ya está atendiendo normal. Le mando una solicitud al servidor. Ah, algo ocurrió. Porque no quiere ahora el servidor el cual está atendiendo. Ah, es que me cambié de puerto. No, 8000. Dice que no encuentra la tabla de depósito. Perdón, vuelvo y llamo. Tan raro. Ah, ya me fue Angular. Angular además está tumbado. No sabe qué URL desaparece. Pero mire, aquí me está diciendo que la URL depósito existe. Y cuando le digo que depósito, ya. Aquí me estaba diciendo que si le pongo 22, fíjese que si me la muestra todo, me muestra la vista que se llama depósito list. Si le digo, por ejemplo, que me muestra el depósito de ID 22, me muestra el depósito de tail. ¿Sí se dan cuenta de eso? sí. ¿Por qué? Porque aquí en vista le tengo programadas 4 vistas. Depósito list, depósito de tail, artículo list y artículo de tail. Este object, fíjese, este depósito es el modelo. El modelo, por eso es que tengo aquí importados los tanto depósito como artículos de modelo que ya se los mostré. O sea, esto que tengo aquí está importado en Vue. Y a ese depósito, fíjese que le dice all. All es como un seleccione todo, sino que de una manera corta. ¿Se acuerda que yo les dije que uno lo puede hacer, que la manera más fácil es usando lo que se conoce como ORM, Store de recursos de objetos de bases de datos? El ORM. Ah, sí, 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 lo escuchaba en Laravel. Entonces, el all simplemente es como un seleccione todo. Y ya, él me trae todo, porque el que utilicé fue esta vista. Créese una lista. Y fíjense que aquí aquí ya no se utilizó una lista completa, sino aquí se utilizó un objeto distinto para que solo traiga uno. Lo otro interesante e importante es que fíjese que dice que esa vista la serialice utilizando esta clase y que esta la utilizando esta clase. Esa clase tiene que estar hecha en el serializer. Miremos cómo. Pues aquí en el archivo serializer deben haber varias clases. Fíjense, está la depósito serializer y la artículo serializer. ¿Qué es el serializer? Sencillamente se le dice qué modelo queremos que serialice y de ese modelo qué campos. Esta es la versión más fácil. Hay versiones, en la medida que uno lo personalice, se pueden utilizar otras clases que son más flexibles, pero son más complicaditas de implementar. Digamos que esta es la forma fácil, ¿no? Entenderán que esto es todo un mundo Python y que volverse experto, pues requiere trabajo profundo. Aquí estamos dando un somero asomo. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces ya hemos revisado que necesitamos tener modelos, serializar los modelos Vistas. y crearlos en vistas. Y esas vistas se asocian con las URLs. Miren lo fácil que es. Si se dan cuenta que cuando yo le ponía localhost me aparecían estas 4 cosas, ¿verdad? Lo único aquí es que dice, vea, la URL depósito asóciala con la vista depósito list, como view.
Si es depósito, pero después del enlace viene algo, aquí hay una expresión regular diciendo que lo que debe venir es algo, entonces la asocio con esta vista, y así con cada uno. Por eso es que cuando yo hago esto, le pongo solamente el servidor, pero no le digo ninguna URI. Él me dice, vea, yo tengo estas URIs, depósito o depósito con algo, o artículo con algo. Llame alguna de esas. ¿Sí se entiende? Sí. A grandes rasgos es eso. Yo les voy a mandar un artículo donde el tipo se demora muchísimo tiempo haciendo esto. Se demora casi 2 horas, pero es en una conferencia y él va atendiendo preguntas y se va con muchísima calma. Voy a buscar ese y se lo mando para que ustedes en esas 2 horitas lo miren, porque hay otros donde esto se hace en 5 minutos, pero lo hacen y ya, pero el tipo va despacito y va explicando para que quien quiera le invierta esas 2 horitas y pueda, digamos, que ir afianzando en los conceptos de cómo implementar una API REST utilizando Django REST Framework. ¿De acuerdo? Listo, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Cuéntenme. En Python esto se puede maquetar, o sea, tiene un archivo donde uno puede colocar No, todo no, lo no. HTML, En mi o toca concepto, buscar otro framework. pues con Django usted puede hacer toda la aplicación y además que tiene fama de ser facilísimo, de hacer toda una aplicación web. En Pero, Django. pero recuerde que las PWA son propias de Angular. O sea, en Django usted no va a poder hacer PWAs como en Angular, ni cosas por el estilo. Que las aplicaciones móviles hechas con Ionic son aplicaciones híbridas. Eso tampoco se puede hacer desde Django. Entonces, Desde en mi concepto, ¿para qué se usa Python? ¿Para qué me parece más conveniente usar Python? Para hacer todo el backend. Y el frontend se hace desde el otro lado. o sea que, sí, en ese caso se utilizarían dos frameworks, ¿cierto? Se Claro, unirían dos frameworks, claro, claro. Angular y Django. Y es que así es como se desarrolla en la vida real. O sea, el framework el frontend se hace en un lado y el backend se hace en otro lado. Mm, Así creo es que como, también así es como realmente se desarrolla. Grandes ayer empresas me como, estoy, grandes empresas como Rappi y demás desarrollan así. Todas, pues. no solamente con uno, No, 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 con un solo framework. no, una cosa es el backend y otra es el frontend. El backend se hace en lo que sea más óptimo hacer backend y el frontend se hace en lo que sea más óptimo hacer frontend. Listo, profe. Además que eso Y permite, esto, ayer me eso estaba permite, viendo un video también de cómo convertir una aplicación en Laravel a una PWA y sí se pudo, ¿no? claro, PWA es originaria de Angular, pero ya todo el mundo está atendiendo ya porque es la tendencia. Bueno, muchachos, les agradezco. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que con esto hayan podido resolver Listo, las profe. dudas que tuvieron. Profe, Nos vemos entonces. profe,